Libro de Lucas San Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a ver una familia convencional, que es la familia que se habla poco, que es la familia de Jesús. Es la familia, nada más y nada menos, la familia terrenal de Cristo. Una familia que implica varios ejemplos para nosotros. Ejemplos que hoy tendríamos que considerar, porque estamos hablando de que toda reacción desata consecuencias. Y el capítulo 7 de Juan dice de la siguiente manera, verso 1. ¿Lo tiene allí? ¿Lo leemos? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, verso 6, Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Verso 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó en Galilea. Diga conmigo: el reino no se altera. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo tan hermoso de unción que nos das, por esta presencia tan preciosa que podemos disfrutar. Gracias por los cielos abiertos. Necesitamos una vez más que nos edifiques con tu palabra, que tu gloria sea sobre nosotros y que la unción de tu Espíritu Santo pueda ministrar a cada vida quien oiga y retenga esta palabra, y con ella sea en ellos una transformación de sus vidas, puedan ser libertados, sanados, puedan ser fortalecidos. Creemos que tú eres nuestro Dios, el que guía nuestros pasos. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y no será revocado ese principio en nosotros. Padre del cielo y de la tierra, edifícanos, háblanos, fortalécenos, instrúyenos y haz sobre nuestras vidas tu perfecta voluntad. Gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El familiarismo como tal, que es una terminología mía, o el amiguismo, digo mío porque cuando usted va al diccionario, en el diccionario no existe la palabra familiarismo. Búsquelo en el diccionario si quiere y no va a encontrar, dice palabra no registrada en el diccionario de la Real Academia Española. Pero sí existe la palabra familiaridad, que es exactamente lo mismo. Familiarismo y amiguismo es una terminología que Dios me permitió usar para enseñar acerca de la importancia de los vínculos, de edificar relaciones sanas, de edificar relaciones que bendicen, sin que se vuelvan enemigas de lo bueno. Recuerde que todo lo que empieza bien, cuando se distorsiona o se cruza la línea, termina siendo malo. Entonces Dios me permitió tener la sabiduría para hablar de familiarismo, y cuando voy a buscar un respaldo en el diccionario no existe la palabra familiarismo, pero sí existe la palabra familiaridad. Y la palabra familiaridad dice esto en el diccionario: gesto o actitud de confianza excesiva. Ese es el familiarismo.
dice, gesto o actitud de confianza excesiva o inapropiada en el trato. Y parece que hablar de esto con textos bíblicos no encaja, pero la Biblia está lleno de estas exageraciones en el trato por la familiaridad. De hecho, uno de los mejores ejemplos con los cuales terminamos la última predicación era la vida de Jesús. Desde que Jesús se bautizó, que fue cuando inició su ministerio, tuvo que lidiar con la familiaridad que se desató con su mamá, la familiaridad que se desató con sus primos, la familiaridad que se desató con sus hermanos, porque todos ellos, por tener familiaridad con él, excedían la confianza en el trato. Más allá que Jesús tenía un papá terrenal que lo recibió, porque su verdadero papá es Dios, tuvo una mamá que fue la herramienta que Dios utilizó para que él viniese a la tierra, tuvo otros hermanos después de él, le fue el primogénito terrenalmente hablando, después tuvo otros hermanos y otras hermanas, y algunos de esos hermanos se convirtieron en ayudantes en el ministerio. Pero él tuvo que lidiar todo el tiempo, hasta inclusive cuando él está clavado en la cruz. Imagínense la situación de Jesús, crucificado, castigado, desvelado, moretoneado por todas partes, desgarrado, entregando su vida, y él tomó un instante porque la veía a su mamá natural, terrenal, llorando desgarradamente por él. Y él, estando en la cruz clavado, dice, mujer, ni siquiera mamá, le dice, mujer, he aquí tu hijo. Y habla acerca de Juan. Y le dice a Juan, varón, he aquí tu mamá. Como diciendo, bueno, listo, cerrá el vínculo ahí, yo tengo que seguir siendo el hijo de Dios. La mamá de Jesús, naturalmente, sentía admiración, sentía, bueno, el corazón de madre seguramente, ¿no? Tratar de protegerlo o tratar de promocionarlo, como fue en las bodas de Canaán, donde él asiste a una boda y la madre lo trata de incentivar que haga los primeros milagros. Y él le responde de una manera tal vez tosca o áspera y le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? En ningún momento usa la palabra mamá. Y puede ser despectivo, pero Jesús estaba poniendo las cosas en el lugar correcto, cortando con esa familiaridad de que no haya un trato exagerado en la confianza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces le dice a la madre, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Y ella insistía que él haga milagros. Él no había venido a la tierra para multiplicar el vino. Él había venido a la tierra para salvar a la humanidad, pero el corazón de mamá le estaba llegando, lo estaba exponiendo y lo estaba llevando a que él cometa ciertos errores, porque él tenía que ser guiado solamente por su Padre Dios, más allá del afecto cordial que él tuviese en la tierra con su padre, su madre y sus hermanos. Por eso el Espíritu Santo nos enseñó que para ser exitoso hay que construir vínculos que sean sanos en este concepto, y hay que trabajar con la familiaridad, porque en los ejemplos bíblicos la familiaridad ha hecho caer reinos y ha hecho caer imperios. Entonces, estaba hablando acerca del trabajo de Jesús de construir vínculos que sean sanos, sin cometer el error que la familiaridad se involucre en los asuntos del reino. Le decía que la Biblia está lleno de ejemplos donde, por ejemplo, la familiaridad ha hecho caer imperios, ha hecho caer reinados, por ejemplo. De hecho, reyes no pudieron continuar su reinado por no ser sacerdotes, no pudieron seguir siendo sacerdocio, por no corregir a su propia familia, a sus propios hijos. Por ejemplo, fue el hijo de un sacerdote llamado
Elí, que él veía que sus hijos hacían lo incorrecto, los hijos eran bastantes diablitos, bandidos, se comían las ofrendas que traía la gente, metían un garfio dentro de la olla y se sacaban lo más rico para ellos, se iban a la madrugada a la puerta del templo y se acostaban con las mujeres que esperaban que las puertas se abran para entregar las primeras ofrendas, y todo esto el papá lo sabía, pero como eran los hijos del sacerdote, el sacerdote miraba para otro lado. Tal fue así que Dios le dio tanto tiempo hasta que le dijo: ¿sabes una cosa, Elí? Tu reinado será arrancado, pero no porque eres un mal sacerdote, porque no entendiste que la familiaridad no es una buena herramienta en el reino de los cielos. La familiaridad hizo que este hombre perdiera su sacerdocio, y no solamente eso, sino que Dios le dijo a Elí, por eso luego lo levantó a Samuel. Samuel fue el que reemplazó a Elí en el templo, en el sacerdocio. Le dijo: de tu casa nunca nadie, jamás será tomado para sacerdocio. Fíjate lo que hizo un hombre. Le ganó el corazón, pero no solamente le complicó la existencia a él, sino que él bloqueó que Dios por generaciones nunca más viera la casa de Elí para que se levantara un sacerdocio. ¿Usted cree que Jesús no sabía esto? Claro que lo sabía. Por eso él luchaba todo el tiempo para que no haya un abuso excesivo en el trato por la confianza. Él amaba a su mamá seguramente, porque el que no ama a padre o madre, entonces el amor de Dios no está en él. Pero ¿cómo hacer para amar a papá, a mamá, sin que ese amor nos lleve a transgredir las normas de Dios? ¿Me está escuchando, verdad? Si no, mando que el otro cascotazo. Entonces, puse una pregunta ahí. ¿Qué lo motivará a los hermanos de Jesús a obrar con tanta imprudencia? ¿Qué lo motivó a los hermanos de Jesús en el versículo que estábamos leyendo, en el versículo 3, por ejemplo, a obrar con tanta imprudencia? Porque lo que hicieron ellos es una imprudencia. Y yo lo vamos a mencionar desglosadamente por orden para que usted vea la imprudencia de la familiaridad en el reino de los cielos. Anoté, por ejemplo, si quiere ponerle un nombre, un número, una letra, pero la primera que encontré es: Jesús nunca discutió o debatió sobre el reino de Dios en la cocina de su casa. ¿Hola? Jesús nunca debatió los asuntos del reino mientras estaban preparando los ñoquis el domingo. Che, ¿vos qué te parece? ¿Vos qué decís? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, Jesús no tenía esa costumbre. Por eso pregunto, ¿qué los llevó a los hermanos de Jesús a tomarse tal atrevimiento de darle orden a Jesús lo que tenía que hacer? Si las órdenes que venían de Jesús, ¿de dónde venían? De Dios Padre. Pero sus hermanos, ¿qué le dicen? Por ejemplo, vamos a refrescar la memoria. Verso 3, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ahí hay familiaridad. ¿Qué es la familiaridad? La familiaridad es la confianza excesiva o inapropiada en el trato. Ellos, como era el hermano, se sentían en la libertad de dar órdenes o de decirle a Jesús a dónde, cómo, cuándo tenía que ir a hacer la obra del reino. Por eso Jesús todo el tiempo le decía: no, yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, qué hijo rebelde. No, no era un hijo rebelde, él estaba tratando de cerrarle la puerta al diablo, porque el diablo estaba esperando que Jesús hiciera estas cosas. Porque el diablo sabía que todos los imperios que él volteó, los volteó por la familiaridad. Él sabía que cuando Elí cayó por eso.
Él sabía que cuando el reinado de David casi cae por lo mismo. El diablo sabía que los reinos que tropezaron porque la vara de medir es para los demás menos para los nuestros. Hola. Y eso el diablo lo sabe. Entonces la familiaridad no tiene lugar en el reino de Dios. Cuando vinieron a Jesús, estaba durmiendo y le dijeron: maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y él dice: ¿quién son mis hermanos? Uy, qué poco corazón que tiene, no reconoce ni a su familia. Él le dijo: tu mamá y tus hermanos te están buscando. Él dijo: mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hola. Va el cascotazo, ¿Entienden por qué Jesús todo el tiempo, y no era desamor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir? Eso, mire, si no es amor. Sin embargo, Él necesitaba dejar precedentes de que la familiaridad en el reino de Dios destruye la obra que Dios quiere hacer, destruye la fe, destruye la visión, destruye los sacerdocios, destruye los reinados. Ahora otro punto, otro ítem. Jesús nunca priorizó a los suyos por sobre los demás. No dijo: para aquellos no, pero para los míos, bueno, Señor, viste, son los míos. No. La misma vara con la cual Jesús midió a los de afuera, midió a los de adentro. De tal forma que, ¿sabe lo que dijo Jesús de lo suyo? Mire las flores que le tiró a su familia. ¿Quiere que le lea el pensamiento de Jesús? Porque está escrito, no es que yo hago telepatía. ¿Sabe qué pensó Jesús de los suyos mismos? Dijo: los peores son los ajenos, los peores son los de la otra cuadra, los peores son los hijos de fulanito. ¿Qué dijo Jesús? Nadie sabe ahora. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Los peores son los de su propia casa. Wow. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo tengo una sola regla para medir, porque con la misma medida con que medís, te volverán a medir. Como vos medís a otros, te mide a vos, porque es la misma vara. Con la misma vara que medís, te volverán a medir. Por eso la familiaridad no puede funcionar en el reino, porque el reino no lo puede hacer flexible para los míos y duros para los otros. No, el reino es igual para todos. Lo que yo puedo enseñar con más libertad es que los míos se cuiden más del reino, porque el reino no hace distinción. Eso sí, no puedo ser condescendiente. Si no soy condescendiente con los demás, ¿cómo voy a ser condescendiente con los míos? Pero Jesús nunca priorizó. Su vida siempre fue la misma. El mensaje de Jesús fue el mismo para el que no era su familiar como para el que era su familiar. Pero el reino se fue modificando de tal manera que al otro le pegamos con el reino en el medio de la cabeza, y a los nuestros, bueno, el Señor igual te va a ayudar porque yo voy a orar por vos. No. Lo que yo necesito enseñarles es: yo puedo ayudarte, pero tu única forma de ser exitoso es que vos llegues al encuentro con Dios. Que te puedo hacer el camino más fácil, sí, porque lo que no sabes te lo puedo explicar, pero tenés que caminar si querés encontrar a Dios. Si yo le digo a los demás: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, busquen al Señor, ¿cómo no le voy a decir a los míos que busquen al Señor? Hubo alguien que entendió esto, uno solo que entendió esto. Y de no se escribió ninguna epístola, no se escribió ningún evangelio, no se escribió ninguna carta, y era un apóstol. ¿Sabe cómo se llamaba? Andrés. Dígame cuántas cartas hay escritas por Andrés o de Andrés. ¿Sabe cuántas veces figura
a Andrés en todas las cosas que se escribieron 2 veces. Una es la que voy a decir a otra, y la otra es cuando le llevó a Jesús los panes y los peces para que Jesús los multiplicara. Después de él no se nombró ni se mencionó más nada. Pero estando Juan el Bautista, que era primo de Jesús, sin embargo Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, y era primo. Él no dijo: yo soy el primo de Jesús y soy el profeta, así que yo le preparo el camino a mi primo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el importante, no yo. Yo soy de la familia, pero Él es el importante. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjate vos hasta dónde. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No dijo: este es mi primo, que bueno que... Él dijo: este ciertamente bautizó en agua. Pero Dios ha enviado otro que bautizará con fuego. Y estando Juan en la cárcel, su primo, él no fue a hablar con los oficiales y a decir: che, mira que yo soy Jesús, lo arreglamos con un milagrito, te hago un milagro y me soltás mi primo. Hola. No lo hizo pudiéndolo hacer, porque eso le hubiese quitado a él legalidad. Sin embargo, estando preso Juan, le dice a sus discípulos, porque Andrés, antes de ser discípulo de Jesús y convertirse en apóstol, Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, seguidle. Y fueron, y Andrés empezó a seguirlo a Jesús. Lo empezó a seguir. Y Jesús, dándose cuenta que Andrés lo seguía, se dio vuelta y le dijo: ¿qué buscas? Andrés le dice: ¿dónde moras? Y Jesús le dijo: ven y ve. Y Andrés lo siguió. Y como ya era tarde, se quedó a morar con Jesús y pasó toda la noche, la vigilia, hablando. Al otro día se va Andrés de la casa de Jesús y en el camino se encuentra ¿con quién? Con su hermano Pedro, que hasta entonces no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y encontrándose con su hermano le dijo: hemos hallado al Mesías. El hermano le dice: ¿dónde está? No hace falta dónde está, lo importante es que yo ya lo encontré, ya salvé la familia. ¿Sabés qué le dice Andrés? Lo mismo que le dijo Jesús: ven y ve. Le enseñó a su hermano a acercarse a Jesús. No se convirtió Andrés en Jesús. Le enseñó el camino, le mostró el camino, le dijo: acompáñame, si querés descubrir lo que yo descubrí, acompáñame para que vos también experimente ese encuentro con Jesús. Y cuando lo recibe Jesús le dice: ciertamente tú eres Simón, tú eres una caña débil, ese es el nombre Simón, pero desde hoy te digo que te llamarás Pedro, te convertirás en una roca, el apóstol de un fundamento. ¡Wow! Mirá qué hermosura, cómo transformó la vida de su hermano, por haber entendido lo que significa construir lazos sanos, vínculos sanos, y no pasar por alto la familiaridad. Otra práctica ilustración: Jesús nunca usó su lugar para beneficiar a los suyos. ¿Me escuchó? Jesús nunca usó su lugar para beneficiar a los suyos. Cuando usted logra un lugar en Dios, que el lugar más importante que puede lograr es ser un buen hijo de Dios. Es el mejor lugar que tenemos. Es la platea, la mejor vista que tenemos. Pero una vez que nosotros aprendimos, una vez que nosotros llegamos, una vez que nosotros sabemos, una vez que nosotros conocemos, no podemos utilizar lo que sabemos para beneficiar a los nuestros. Nuestro deber es enseñarles para que ellos se encuentren con Dios como yo me encontré con Dios. Porque cada uno tiene que tener su compromiso con Dios, su encuentro con Dios.
La mamá de Jesús luchaba con esto porque su corazón de mamá era exponerlo. Y él le dice, no, yo no puedo ir a ellos, tenés que dejarlo, que el que quiera tiene que venir a mí, porque eso es lo que dijo Dios. Eso dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y vos querés que yo vaya a ellos. La madre estaba haciendo el trabajo al revés. Dios le decía, ok, la gente va a venir a vos, y la mamá decía, anda, ayúdalo a aquel, anda, ayúdalo al otro. Lo tenía de acá para allá como un cadete. Multiplicarle el vino a este, levantarlo al otro, sanale acá, pero si no era el amuleto de la suerte. Jesús luchó con eso. Él dice, no voy a usar los beneficios del reino para beneficiar a los míos. Sí les voy a enseñar el camino del reino, porque los míos, al igual que los desconocidos, tienen que aprender a encontrarse con Dios si quieren. Porque son decisiones. Esto se llama, toda decisión desata, ¿qué? Consecuencias. Ese es el trabajo. Por eso hace 2 años mínimamente que estamos hablando de microsalvación, que estamos hablando de todas estas cuestiones, porque hay mucha familiaridad en el reino de los cielos. Y no estoy puntualizando solamente o minúsculamente el concilio, en todo el universo. Hay mucha familiaridad en el reino, por eso muchas cosas de Dios no funcionan, o se traban, o se destruyen. Y después se preguntan por qué el diablo metió la cola. No sé si tiene cola, pero pongamos que tenga cola. Suponiendo que lo ilustran así. O como decían en Uruguay, los cachos. Los cachos le llaman a los cuernos. El diablo metió los cuernos. ¿Tendrá cuernos? Bueno, no sé. Algunos lo ilustran así. Pero muchos imperios tropezaron por ir entrando en ese principio de familiaridad. Ahora veamos, por favor, para entrar a la recta final. Entonces, tratemos de entender por qué el reino no se ajustará a demandas personales. Tratemos de entender, porque esto hay que entenderlo. Si Jesús vino a buscar a los que se habían perdido, ¿cómo no vendrá a los suyos? Y de hecho Jesús cumplió. Vino primero a los suyos. A los primeros que él vino, fue a ellos. Les vino a mostrar el camino, pero eso no significaba que los suyos le iban a gobernar el reino, que los suyos le iban a dominar el reino, que los suyos iban a dirigir el reino. No, Señor. Quien dirigía el reino era su Padre celestial, que era Dios. Pero él tuvo que luchar. Diga conmigo, tuvo que luchar. Por segunda vez, mira lo que tienes que decir, hay que luchar. Entendamos entonces, o tratemos de entender, vamos a estudiar, tratemos de entender por qué el reino no se ajustará. ¿Por qué no se ajustará a demandas personales? Verso 2 del capítulo 7 de Juan. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Sí? Entonces, el verso 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete. Vete, subraya esa palabra, vete. Sal de aquí, vete a. Entonces, en este versículo puse lo siguiente. ¿Están sus hermanos? Una pregunta, son todas preguntas, ¿no? Para entender, para tratar de estudiar esto y entender. ¿Están sus hermanos, sus propios hermanos, en posición de ordenarle a Jesús los asuntos del reino? Pregunto, ¿están sus hermanos en posición de ordenarle a Jesús los asuntos del reino? ¿Por qué digo esto? Porque sus hermanos le dicen, vete de aquí y andate a tal lado. Le estaban dando orden de que él no se quedara y se moviera. Mi pregunta es, ¿por qué sus hermanos hacían esto? Si Jesús hubiese dicho, bueno, qué buena onda mis hermanos, o cómo no le voy a hacer caso a mis hermanos, o sí le voy a hacer caso a mis hermanos, porque viste que mis hermanos, ¿qué hubiese hecho? Hubiese desobedecido a Dios, hubiese desobedecido al Espíritu Santo, porque resultamente a donde lo mandaban los hermanos, ahí
lo buscaban para matarlo. Y si Jesús moría antes de tiempo, usted y yo nos perdíamos la salvación. Mire qué hermosos los hermanitos de Jesús. Entonces Jesús dice, ustedes no están entendiendo, me tengo que enojar con ustedes. ¿Qué me están pidiendo? Ustedes me están manejando el reino, que vaya para allá y yo para allá, no puedo ir. ¿Por qué no vas a ir? Tenés que hacer también, hace esto, hacenos caso. Nosotros, claro, me imagino que le habrán dicho, nosotros te decimos la justa, somos la familia. Pero mire lo que estaba mirando Jesús. Dice, ustedes no saben que si yo voy a Galilea, en Galilea me quieren matar. Alguno dirá, tenía miedo. No tenía miedo. Él estaba ajustado a un plan que le había dado Dios. Cuando Dios preguntó en el cielo y dijo, ¿quién irá por nosotros? Los ángeles se taparon con las alas, miraron para otro lado. Y Jesús dice, yo iré por nosotros. Yo iré. La decisión de bajar Jesús del cielo, despojarse de la gloria, despojarse de la honra, despojarse de la adoración, despojarse de los atributos de hijo. Esto un día lo voy a predicar, es impactante. Dice que cuando Él vino a la tierra y se despojó de su condición de Dios, ¿sabe qué significa? Que si Él ahora le hacía caso a sus hermanitos de corazón, dos cosas sin remedio pasarían. Una, como dije, usted y yo nos hubiésemos perdido la salvación. Dígame si no hubiese sido trágico eso. Mire lo que estuvimos. ¿Sabe cuántas veces estuvimos a esto de nunca ser salvo jamás? Porque 1001 veces lo tentaron a Jesús con estas cosas. Por eso Jesús no priorizó, porque Él estaba evitando un mal mayor que a veces no se mide. Y lo segundo es que si Jesús moría en esa condición antes de tiempo, Jesús nunca jamás hubiese recuperado su condición de Dios, porque Él ya se había despojado de la gloria y se había convertido en hombre. Estaba igual que usted y yo, o sea que ahora éramos todos nosotros más Jesús necesitando que alguien lo salve. ¿Sabe qué catástrofe que hubiese sido eso? Yo quiero saber si alguien me está entendiendo, por favor, lo que estoy hablando. Entonces no es que no puedo porque se me antoja, no puedo porque no conviene. La familiaridad realmente arruina, destruye, sangra. Miren sus hermanos lo que estaban hablando. Anda, Galilea, hombre, si está la fiesta, ¿cómo no vas a participar de la fiesta? Vos que sos tan espiritual, ¿cómo no vas a ir a la fiesta? Es que no entendés que me quieren matar. No tenía confianza en Dios. No, él lo que él tenía que tener era obediencia. No solamente confianza en Dios, él tenía que ser obediente. Por eso dice que fue como cordero sin defecto y no se halló en el pecado. O cree que solamente el pecado es el pecado de los vicios, del sexo, y no, la desobediencia es el pecado más grande que hay y está a la altura de la idolatría y de la hechicería. Wow. Verso 4. ¿Están sus hermanos en posición de decirle? Algo más del verso 3, perdón. Ahí él les dice que se vayan para que también tus discípulos vean la obra que él hacía. Esa es otra segunda condición que tenían sus hermanos. Ellos eran hermanos, no eran discípulos. O sea, que lo que Jesús hacía era para los demás, no para ellos. Ellos no tenían condición de seguidores porque eran los hermanos. Viste que los discípulos son los que andan detrás del maestro. Pero como ellos eran los hermanos de Jesús, ellos estaban no detrás del maestro, ellos estaban al lado del maestro.
también eran Jesucitos. No, Jesús era uno. Diga conmigo, uno. Uno. ¿Se entiende? Entonces ahora le dicen, andase un par de malabares, hace un par de cositas para que tus discípulos, nosotros somos familia, así que no nos metas en tus enseñanzas. Las enseñanzas son para los discípulos, no para los hermanos. Decía que tenés a tu lado, la enseñanza del reino es para todo. Y si es para los demás, primero es para los míos. ¿Está escuchando? Claro. Ahora sí, el verso que seguía, el verso 4. Pregunto también, ¿están sus hermanos en posición de decirle a Jesús a quién debe predicar? ¿Como cuándo o en qué tiempo hacer las cosas? Es lo que yo le decía. Predicarle a los discípulos, anda que te muestren los discípulos. Ellos le estaban marcando el tipo de gente a la cual él se tenía que referir. Ellos creían que porque eran hermanos de Jesús ya estaban salvos. Y yo a usted le enseñé, tal vez usando una metáfora no muy elegante, pero nacer en un garage no te garantiza que seas auto. Vos podés nacer en cualquier lado, ¿verdad? Si te toca el momento de alumbramiento. Pero si te trajeron al mundo en un garage, no significa que seas un Fórmula 1 o un auto. Mi experiencia fue, como le comenté muchas veces, que aún a mis 12 años, antes de mis 12 años de edad, yo tuve que tener mi decisión personal con Dios de abrirle mi corazón y hacer mi oración de fe. Y yo doy gracias a Dios que antes de los 12 no me morí, porque tal vez me hubiese ido al infierno. Porque claro, como tenía mi abuelo pastor, y si mi abuelo es pastor, yo soy salvo. ¿Y quién te dijo que nacer en un garage te garantiza que seas auto? Así que yo, el nieto del pastor, tuve que hacer mi decisión de fe, recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y después convertirme en un seguidor sin usar la credencial de mi abuelo, porque mi abuelo era mi abuelo. Por eso en la Biblia existe el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es el Dios de uno para todo. No es la sube, que la usa cualquiera. Tienes que tener tu propia entrada al reino. Por eso hemos enseñado, mamá, papá, abuelo, abuela, ¿le predicaste a tu nieto? ¿Le hiciste hacer la oración de fe? No, porque total voy yo a la iglesia ¿y? No, predicale, que se conviertan, que hagan la oración de fe, que sean salvos. Recuerda de aquel día yo me puse en campaña, me chiqué, porque al reino se entra así. Se entra así, de a uno y solito. No entramos de la mano con nadie. Por eso este humilde servidor toma tanto tiempo para hablarte todo lo que te habla, para que vos tengas las herramientas que yo tuve, para que hagas tu camino de fe y para que entres a ese lugar maravilloso donde yo pude entrar por mi decisión. Pero mi decisión no te salva. Lo único que te salva es Jesús, y que vos hagas tu decisión de fe y tomes tu compromiso con Dios. Ejemplos, terminé. María olvidó su condición de hermano. María olvidó su condición de hermana. No la respaldaba para murmurar contra Moisés y quedó leprosa. ¿Se acuerdan? María, la profetisa. Encima profetiza. Pero era hermana de Moisés. Pero por ser hermana de Moisés, el parentesco, la hermandad, no la respaldaba para que hablara mal de su hermano. Porque a veces se cree eso, ¿verdad? Puede hablar total, ¿qué me va a pasar? Mi hermano.
¿qué te va a pasar? La escuchó Dios, le dijo, ¿qué? Vos no estás hablando de tu hermano. ¿Sabés de quién estás hablando? De mi siervo, Moisés, al cual yo elegí. Ya no es tu hermano para que le digas lo que se te antoja. Ahora es mi siervo. Y cuando Dios la escuchó, chao. Desde la primera cana hasta la uña del dedo chiquito, leprosa. Y era la hermana de Moisés. O sea que significa que Dios no titubea en las familiaridades. A Dios no lo marea las familiaridades. Dios no compra familiaridades. Y eso hizo que más de 600.000 personas retrasaran varios días el caminar para la tierra prometida, porque tuvieron que esperar que la señorita María, por tener la lengua ras, se sanara de la lepra. Porque ella pensó, se olvidó, que no estaba hablando del hermano Moisés, estaba hablando del siervo de Dios, que era su hermano. Otro ejemplo, Absalón, el hijo de David. Absalón era uno de los tantos hijos que tenía David. Pues tenía una unción particular, David. Tenía muchos hijos y dentro de eso tenía uno que era el príncipe. Y Absalón algún día hubiese sido el futuro rey de Israel. Pero ¿sabes qué hacía Absalón? El hijo de David. Se iba todas las tardes a la puerta de la ciudad y se ponía a charlar con los ancianos de Israel. Hola, ¿cómo andan, viejitos? ¿Cómo les va? ¿Qué esto, qué el otro? Porque se congraciaba. Y con los ancianos de Israel hablaba mal de su padre. No hablaba mal de su padre, hablaba mal del ungido que era su padre, que era David, y Dios lo había ungido. Entonces hablaba con los ancianos y se ponían en la puerta del templo a hablar. Ah, sí, vos viste, no, mi papá, sí, está mal loco. Yo no sé qué le pasa ahora, qué es lo que quiere, viste. Tal vez sea momento en que a mi papá lo corramos un poquito porque yo ya estoy grandecito, ya ustedes me apoyarían. Y empezó a comprar votos con los ancianos de Israel. Claro, el papá no lo escuchaba porque estaba en el palacio atendiendo otras cosas, pero el que lo había ungido a David sí lo escuchaba. Y lamentablemente un día salió a la batalla y fue perseguido por bandas armadas y corriendo porque encima tenía una cabellera larga con unos rulos impresionantes. Y dice que él, escapando de una banda armada, su melena al viento se le quedó enroscada en un árbol de espino y murió colgado ahí, de los pelos. Wow. Absalón era el hijo de Dios, era el hijo de David. Pero por ser hijo de David no le avalaba decir lo que se le antojaba mal en contra de su padre. Y si su padre estaba equivocado, para eso estaba Dios, para juzgarlo, porque la unción que le había dado Dios a David se la había dado Dios. Otro familiaridad funesta. Entonces cuando puse Absalón, puse hijo de David, olvidó que su condición de hijo no lo avalaba para tomar el trono de su padre y acortar sus días de vida y de príncipe sobre Israel. Fíjate vos, la familiaridad le acortó los años de vida y le acortó los años de príncipe, porque él no entendió estas cosas. Y ahora sí, el último, Judas Iscariote. Todos lo conocen como Judas, pero ¿saben quién era Judas? Un endemoniado. No, Judas era primo de Jesús.
Y Judas Iscariote olvidó que la condición de primo de Jesús no le daba la confianza de usar las ofrendas ministeriales a su antojo, y la codicia terminaron con sus días terrenales como discípulo. El primo de Jesús era el tesorero de la iglesia. ¿Y qué hacía? Total, no pasa nada, es mi primo, y dale que sacaba, y dale que sacaba. Entraban 4 y salían 7, entraban 2 y se iban 8. Estaba apurado para cambiar el auto, así que había que sacar de la ofrenda, rápido. Y tal fue así que cuando alguien traía una ofrenda de perfume, como esa mujer que le ungió los pies a Jesús, dijo: ¿qué hace esta mujer tan loca? Un perfume de nardo fino le fue a poner en las patas, los pies a Jesús. ¿Cómo no lo ofrendó? Lo hubiésemos vendido y hubiésemos repartido la plata a los pobres. ¡Mentiroso! Él sabía que valían 200 denarios. Un día hice la cuenta, no tengo el tiempo ahora, pero 200 denarios son 200 jornales, 200 días de trabajo. Sacá la cuenta cuánto gana por día y multiplicarlo por 200. O sea, todo eso valía ese perfumito porque era de nardo puro. Claro, la mujer se lo metió en los pies a Jesús porque lo quería honrar, y a Judas se le volaron todos los pájaros, se le juntaron todos los demonios juntos, porque él quería quedarse con eso. Y fue tan grande ese corazón, esa familiaridad, que olvidó que él no era el tesorero de su primo, era el tesorero de Dios. Él era el tesorero de parte del reino, era tesorero, que tenía un lugar de honor, no de familiarismo o familiaridad. ¿Y cómo terminó eso? Su codicia lo llevó a entregarlo a su propio primo por 30 monedas miserables de plata. ¿Y saben qué usó las 30 monedas de plata? Se compró un campito. Y en ese campito, después que él se dio cuenta que había traicionado al Mesías, puso una soga en el árbol y se ahorcó. Y quedó colgado hasta que se pudrió el cuerpo. Y se llamó aquel campo Acéldama, campo de sangre. El primo de Jesús, terrenalmente hablando. ¿Te das cuenta que las familiaridades son destructivas? Que nosotros no podemos ignorarlas, no podemos pasarlas por alto diciendo no pasa nada, el Señor nos la pasará por alto. Elí mató su sacerdocio. Elí le quitó a sus hijos la posibilidad de ser sacerdotes. Absalón acortó sus días de príncipe. Judas terminó comprándose un campito para que luego se convierta en su propia sepultura. Los hermanos, como vimos, de Jesús, la hermana de Moisés. Si usted quiere más ejemplos, la Biblia está llena de ejemplos de familiaridades, pero también está llena de enseñanzas que el reino de Dios no se va a ajustar jamás. Por eso cuando terminamos de leer el capítulo 7, en el versículo 9 dice: y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Se quedó en Galilea. ¿Qué hizo Jesús? La voluntad de su Padre, lo que tenía que hacer. Él dijo: las familiaridades no me van a abortar el proyecto de Dios. Conclusión: hagamos lo correcto con el reino. Mostremos entre los nuestros la seriedad del reino. Hagamos lo correcto, mostremos entre los nuestros la seriedad del reino. El reino es serio, y es serio en serio.
Ellos tienen que tomar decisiones de llegar a Dios a través de Jesús, la única puerta. Mostremos la seriedad del reino. Eso es lo que hay que mostrar. No hay que enseñar que la familiaridad lo cubre todo. La familiaridad no cubre nada. En el caso mío, solo mío, más allá de ser hermano, soy siervo. Pero el reino es el mismo para mí que para otros. Entonces usted vea estos principios y enséñelo en su casa, en los suyos. Porque estamos en un tiempo, como lo dije al principio, de bocas blandas, de bocas ligeras, que se habla muy rápido y que total no pasa nada. No pasa mucho. Y pasa en serio. Entonces enseñemos por la palabra que el reino de Dios no tiene familiaridades, que hay cosas que nosotros no la vamos a poder impedir ni parar cuando lleguen. Usemos bien el reino para dar a conocer, para instruir, para preparar, para enseñar. Usemos lo que somos en Dios. Si sos un creyente, no hablo de tener liderazgo, un creyente, un discípulo de Dios. Si sos un miembro conciliar, no sé cómo describírtelo. Y Dios te ha llenado de conocimiento, te ha equipado de sabiduría. Entonces usalo, sí, bien usado. ¿Pero para qué? Para que los tuyos sepan más rápido la forma que tiene el reino de moverse. Para eso sí lo podés usar. Para eso sí lo podés usar. Mostrarle el camino como hizo Andrés. Mostrarle el camino. Decirle, vení, mirá. Vení, ve. Fíjate donde yo estoy. Fíjate lo que yo descubrí. ¿Sabe qué se logra cuando se destruyen las familiaridades? Cerrarle la puerta al adversario para que no aborte proyectos extraordinarios de Dios. Dije al principio que tomé 2 minutos muy valiosos para decir lo que dije, porque yo estoy dispuesto a hacer lo posible para que este concilio no vuelva a sangrar por heridas viejas. Lo que sea necesario que haya que hacer. Entonces, hermanos míos, equipados con instrucciones como estas, nosotros podemos decirle a todo lo que por allí se gesta o da vuelta, que no tiene espacio, al menos conmigo, ni en mi corazón, ni en mi espíritu. No tiene espacio. No tiene espacio. Jesús trabajó con eso y le fue bien. Así que para que nadie se sienta muy exalzado y reconocido, vamos a ponernos todos detrás del ejemplo de Jesús y vamos a trabajar como Él trabajó, porque Él sabía por qué la familiaridad no es buena compañía cuando nosotros movemos reino. Amamos a los nuestros, claro, sería muy tonto no amarlos. Bueno, eso está en criterio de cada uno. Yo amo los míos, porque son los míos. Pero la familiaridad no es parte del reino. ¿Y sabes qué logramos? Acompáñame a estar en pie, por favor. ¿Sabes qué logramos cuando entendimos esto? Que en más de 70 años... ¿Hay alguien cercano a los 70 acá? ¿Alguien no quiere decirle? ¿Alguien que pase los 70?
No hay nadie cercano a los 70. Bueno, ¿sabe? Antes que muchos de nosotros pudiéramos llegar a los 70, por la sencilla y humilde gracia de Dios, al menos en nuestra casa, ya estaba empezando a brillar el reino de Dios. Y el no usar la familiaridad en los beneficios del reino nos dio la bendición de que contemos ya con más de 3 generaciones estables de sacerdocio para Dios. Y no jugamos, y no lo escondemos, y no lo promulgamos, simplemente podemos testificar en el paso del tiempo que Dios tiene un solo propósito: llevar el reino adelante. Ese es el propósito de Dios. No lo hacemos ni mejores ni peores al reino. El reino de Dios tiene un trabajo, y es salvar, es sanar, libertar, hacer que las familias prosperen, hacer que el que está perdido encuentre el camino a la salvación, hacer que el que está distanciado con Dios vuelva al Señor. Ese es el propósito del reino, que el que está caído sea levantado, el que está enfermo se sane, que el hombre encuentre propósitos a su vida, que la familia disfrute de los beneficios del reino. Ese es el propósito del reino. Y ahí nos vamos involucrando nosotros, cada uno de nosotros que tomamos decisiones, grandes, pequeños, entendidos o no, pero somos parte de eso. Somos parte de un reino que va a seguir, hermanos. Los hermanos de Jesús quedaron en el camino. Si no lo leemos aquí, ni sabemos de ellos. Pero dice, y Jesús se quedó. Jesús se quedó. Jesús priorizó reino. Y eso dio la oportunidad que tanto los suyos como nosotros que no éramos suyos tuviéramos la bendición de entrar a la vida eterna. Amén. Así que quiero invitarte en esta noche, que puedas tomar esta palabra como una herramienta de bendición para tu casa, para vos en primer lugar, y luego seguramente tal vez la puedas compartir con alguno de los tuyos y a ellos se le convierta también en una herramienta de bendición.